Existe un derecho sobre la propia imagen, y es más, existe un derecho de propiedad sobre la propia imagen. Adicionalmente, la imagen propia sería un atributo de la personalidad, como el nombre, cierto elemento que está tan vinculado con la personalidad que es imposible desprenderse de él. La imagen propia, ¿qué puede pertenecer más a una persona que su propia imagen? El criterio de la Corte Suprema ha sido el siguiente: cuando se permita identificar a una persona de manera indubitada, por ejemplo, si yo veo el rostro o si una persona tiene características físicas que lo hacen reconocible, y se utiliza esa imagen para usos que sean lucrativos o publicitarios, se deberá contar con la autorización para el uso de la imagen, distinto de una interpretación, por ejemplo. En este ejemplo hay una imagen reconocible de una menor de edad, que también es importante porque los menores de edad no están facultados para prestar ciertas autorizaciones por su cuenta, sino que debe hacerlo sus padres. Y la verdad es que no cualquier padre, sino que el padre que tenga la facultad legal de prestar esta autorización por su hijo, lo que se llama la patria potestad. La patria potestad, por regla general, la tiene el padre, pero si los hijos viven separados del padre y la madre, bien podría tenerlo la madre. ¿Qué significa esto? Que puede haber un casting donde vaya la mamá con su niñita a presentarla, firme un papel de autorización y resulta que finalmente quien debía dar esa autorización era el padre. Entonces también fijarse con autorizaciones de uso de la imagen respecto a personas menores de edad. No basta que vaya la tía y preste la autorización o que basta cualquiera de los padres. Es necesario que sea que tenga el derecho para hacerlo. Este otro ejemplo se muestran unas piernas. Parecen unas piernas de un niño, pero la verdad es que este niño no es identificable. Acá no hay un uso de la imagen porque yo a partir de esto no voy a poder vincularlo con una persona con nombre y apellido. Y por último hay una foto del Che, que como saben, Che ya murió, y tiene que ver con las facultades de uso de personas que ya murieron. Como yo les dije, la Corte Suprema ha dicho que sobre el derecho a la imagen se tiene un derecho de propiedad, en algunos fallos, derecho de propiedad, como el derecho que ustedes tienen sobre una casa, por ejemplo. Cuando alguien muere y tiene una casa, los derechos sobre esa casa pasan a sus herederos. Y si se considera que el derecho a la imagen es un derecho de propiedad, debería pasar lo mismo. En otros fallos, la Corte Suprema ha dicho no. La verdad no ha dicho no ha mencionado el derecho de propiedad, pero ha dicho el uso de la imagen es un atributo de la personalidad como el nombre. ¿Qué pasa con los atributos de la personalidad que se extinguen con la muerte? Entonces, si yo considero que el uso de la imagen, el derecho sobre la imagen es solamente un atributo de la personalidad, la verdad es que, independiente de consideraciones que están reguladas como la honra, la reputación, etcétera, pero propiamente desde la perspectiva del uso de la imagen, uno podría utilizar imágenes de personas muertas. Ahora, otros fallos, y los más recientes, la verdad es que ha dicho que son las dos cosas, tanto un derecho de propiedad como un atributo de la personalidad, lo que también deja en una zona gris la utilización, que es bastante frecuente, de imágenes de personas fallecidas. Como les digo, este es un asunto que no está regulado en otros países. Hay grandes empresas que tienen en su catálogo los derechos de imagen de personas fallecidas, y la verdad es que en algunos mercados estos derechos pueden ser transados y licenciados, etcétera, pero hay en otros mercados donde no se protege la imagen, que la verdad es que no se tiene mucho. Pasamos ya a las ideas, pasamos a la imagen personal, pasamos a los derechos de propiedad industrial, marcas, diseños industriales. Vámonos ahora a la propiedad intelectual sobre las piezas publicitarias. Cuando hablamos de propiedad intelectual estamos hablando de derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos que tienen los creadores sobre las expresiones de su intelecto. Lo que protege la ley es básicamente la capacidad y la inteligencia humana de crear algo nuevo que no existe y expresarlo. Nuevamente, la protección es sobre Batman, no sobre la idea del murciélago. Es esta idea expresada que nace del intelecto. Eso tiene un valor, y tiene un valor que la ley protege. Esta protección es automática. Desde el minuto que la obra se termina, el derecho nace. Distinto es un tema de prueba, cómo yo pruebo, cómo yo demuestro que efectivamente yo tengo el derecho sobre una obra, pero ese es un tema distinto. La protección legal es automática, lo que, como ustedes se dan cuenta, es perfectamente distinto de la protección, por ejemplo, de los derechos de propiedad industrial. Las marcas, a mí se me ocurre una marca o hago el diseño de una marca, por ese solo hecho no existe protección. Yo tengo que ir a registrar la marca.
y es la autoridad la que me otorga un derecho de propiedad en un sistema registral, de registro, un sistema que es distinto al derecho de autor, protección automática, lo que tiene algunas cosas buenas, pero también genera ciertos inconvenientes. Uno de ellos, que los veremos un poco más detalle, es que con respecto a las marcas, yo puedo ir a un registro y ver con bastante claridad y certeza quién es dueño de qué marca. Como la protección de los derechos de autor es automática, no existe ni podría existir un registro fidedigno que dé cuenta de quién es dueño de qué. Nuevamente ahí, lo vamos a ver un par de veces más en esta exposición, nuevamente ahí cobran valor la importancia de las protecciones contractuales. Si usted que está sentado frente a mí me está ofreciendo un contenido y la verdad es que, aunque yo le crea y usted sea una persona o una empresa lo más prestigiosa, como no hay un sistema fidedigno, no hay un conservador de bienes raíces, ¿no?, donde yo pueda saber que efectivamente usted me está entregando o tiene los derechos que dice tener, cobran especial importancia los resguardos contractuales. Usted, señor, si no tiene los derechos que dice tener, bueno, responda usted, dejémoslo por escrito, etcétera. Ahí tenemos distintas obras del intelecto, todas protegidas por derechos de autor, libros, películas, partituras, programas computacionales, el software también se protege por normas de derechos de autor. Y por cierto que la publicidad, una pieza publicitaria es una obra protegible, pero como vimos esta es una obra bastante compleja porque en sí mismo es una obra protegible por derechos de autor, pero la verdad es que incorpora una serie de elementos y veremos a continuación que no es tan claro quién es dueño de cada uno de estos elementos. La protección, entonces, a diferencia de la protección de las ideas, la protección por derechos de autor de una obra es una protección legal y genera un derecho de propiedad que es oponible a terceros. Es decir, si yo soy dueño de una obra, yo tengo derecho a utilizar esa obra, a controlar sus usos y terceros deben respetar ese derecho y incluso lo puedo hacer valer judicialmente, que es distinto a lo que sucede con las ideas. Como el dueño de una obra hace que esta obra pueda ser utilizada por terceros. Por ejemplo, el dueño de una canción, ¿cómo permite que esta canción sea utilizada en una pieza publicitaria? De dos maneras. Uno, mediante cesiones de derechos, es decir, yo que tengo estos derechos de autor los vendo, me desprendo de ellos, los cedo, los entrego por un precio determinado o por algún otro tipo de prestación. La segunda forma es lo que normalmente se denominan licencias, es decir, yo sigo siendo dueño, pero yo a usted lo autorizo, le doy una licencia para utilizar estos contenidos de determinada forma. También en relación a la protección de los derechos de autor, es posible recurrir ante el CONAR, tal como si ocurriera una infracción ética a, por ejemplo, a una idea. Sin embargo, esta protección es más poderosa porque permite y genera acciones legales, que no genera la mera protección de la idea, al menos dentro del marco de la propiedad intelectual. Este derecho, el derecho de autor, es un derecho bastante especial. ¿Por qué? Porque satisface claramente tanto intereses públicos como intereses privados. Hay un interés público de la sociedad toda de que las obras del intelecto puedan ser utilizadas por todos y pasen a formar parte del acervo cultural. Es importante tener acceso a las obras. Hay un interés de la sociedad en que ello ocurra. Por otro lado, también hay un interés del creador o la persona que compró estos derechos de poder explotarlos y recibir un beneficio por su creación intelectual. Entonces ahí hay una balanza. El mejor escenario para el interés público es que del minuto que la obra se crea, pase inmediatamente al dominio público y pueda ser utilizada por cualquiera, prácticamente como si fuera una idea que estuviera ahí en el aire. Mejor escenario para el creador es que la obra permanezca en su patrimonio por siempre, y la verdad es que nunca pase al dominio privado, al dominio público, de manera que pueda ser utilizada libremente por terceros. Veamos el plan para regular esto, para balancear estos intereses, es que la protección de los derechos de autor son temporales, es decir, existen derechos exclusivos de propiedad, pero por un lapso. Terminado ese lapso, las obras pasan al dominio público. Entonces la idea es que en ese lapso de explotación exclusiva, el dueño, el autor o la persona que compró los derechos pueda recuperar su inversión o de alguna manera ser resarcido en su creación. Y después de esto, de este proceso de explotación exclusiva, que pasen al dominio público y puedan ser utilizadas por cualquiera.